Introducción. El Imperio Inca fue el de mayor extensión en la América precolombina. Surgió a finales del siglo XII y llegó a abarcar desde el actual Ecuador y el sur de Colombia, pasando por los Andes y el altiplano de Perú y Bolivia, hasta Chile y el norte de Argentina. Dichos territorios fueron cuna de diversas culturas preincaicas que fueron conquistadas y anexadas al territorio imperial. Para una mejor organización política, el Imperio Inca, también llamado Tahuantinsuyo, que proviene de la frase quechua Tahuantinsuyu, las 4 regiones en su conjunto, estuvo conformado por 4 suyos. En quechua, suyu significa territorio. Chinchaysuyo, Chinchay-Suyu, ubicado al norte. Collasuyo, Cuya-Suyu, ubicado al sur. Antisuyo, Anti-Suyu, ubicado al este. Y Contisuyo, Kunti-Suyu, ubicado al oeste. La capital del imperio era la ciudad del Cusco, el ombligo del mundo. Luego de una época de expansión y gran apogeo, el imperio entró en una crisis sucesoria y consecuentemente en una gran decadencia, que culminó con su desaparición gradual producto de la conquista española a principios del siglo XVI. El territorio imperial fue anexado a lo que sería el Virreinato del Perú. Mitología inca. La mitología inca estaba formada por una serie de leyendas y mitos de esta etnia que sustentó la religión panteísta del Imperio Inca, centralizada en el Cusco, en el Perú. A sus dioses, el pueblo inca les rendía cultos y sacrificios, al igual que en otras mitologías. Algunos nombres de dioses se repetían o eran llamados de igual forma en distintas provincias del pueblo inca. Más tarde, todos estos dioses se unificaron y formaron el que se denomina verdadero panteón inca de divinidades. Lo aplicado por la cosmogonía inca en el ámbito de las creencias debe ser considerado como uno de los instrumentos más importantes utilizados en el proceso de la formación de su imperio, a la par de las transformaciones económicas, sociales y de la administración. La cosmovisión inca. Los incas, así como los antiguos peruanos desde la época de Caral, de los cuales los incas son tributarios, creían que el espacio horizontal estaba dividido en 2 partes, y cada una de ellas subdividida en otras 2. El mundo aparecía compuesto por 3 planos. El mundo de arriba. Partes Hanan Pachá, mundo de arriba, y Ñaupa Pachá, mundo antiguo o de los antepasados. El mundo de aquí. Sanca Pachá, mundo del castigo o de los condenados. Y Cay Pachá, mundo de aquí. El mundo de abajo. Uku Pachá, mundo del subsuelo, y Urim Pachá, mundo de abajo. Pachá significa a la vez tiempo y espacio, es decir, plano de existencia. Los dioses incas. Viracocha, el dios creador. Era considerado como el esplendor originario o el señor, maestro del mundo. En realidad, fue la primera divinidad de los antiguos peruanos. Tanto los habitantes de Caral, Chavín, Huari y especialmente los tiahuanacos, que provenían del lago Titicaca. Surgió de las aguas, creó el cielo y la tierra. El culto al Dios creador supuso un concepto de lo abstracto y de lo intelectual, y está destinado solo a la nobleza. Viracocha, al igual que otros dioses, fue un dios nómada y tenía un compañero alado.
el pájaro Inti, una especie de pájaro mago, sabedor de la actualidad y del futuro. Este pájaro mago no es otro que el coriquente de las tradiciones orales, el picaflor de oro, mensajero de los dioses, cuyas plumas servían para la mascaipacha o corona del emperador inca. Viracocha es representado con 2 varas, que al parecer eran realmente estólicas, propulsalanzas o guaracas, ondas gigantes andinas. Inti, el sol. Era el dios del sol y siervo de Viracocha, el cual ejercía la soberanía de la actualidad en el plano divino, Huanampacha. Igualmente, era hijo del dios sol del mundo antiguo, Naupapacha, y reinaba sobre el ser humano en el mundo actual, Caipacha. Inti era la divinidad popular más importante del imperio incaico, siendo adorado en varios santuarios. Se le entregaban ofrendas de oro, plata y ganado, así como las llamadas vírgenes del sol. También se le hacían ofrendas humanas en el mes de los Capac Ucha, la cual muchas veces consistía en reos de muerte, como dios más importante. Mamá Quillá, la luna. Era la madre luna y esposa de Inti, madre del firmamento. De ella se tenía una estatua en el templo del sol, en el que una orden de sacerdotisas le rendía culto. Los antiguos moche, a diferencia de los incas, consideraban a la luna la deidad principal. Pachamamá, la tierra. Llamada también Madre Tierra, ya que era la encargada de propiciar la fertilidad en los campos, se le tributaban ofrendas o pagos. Pachacamac, diosa del alimento. Era una reedición de Viracocha, el cual era venerado en la costa central del imperio incaico. Era conocido como el dios de los temblores, y su culto hizo un aparente sincretismo con el actual señor de los milagros. Mamá Cocha, diosa del mar. Madre del mar, a quien se le rendía culto para calmar las aguas bravas y para la buena pesca. Era la madre que representaba todo lo que era femenino. Los dioses menores. Aparte del gran Viracocha y su corte terrenal de Amauta, o sabios y primeros sacerdotes y administradores, la nobleza militar y los ayllus o gremios, regidos hasta en su más mínimo movimiento por la ley del Inca, el pueblo llano tenía su panteón con otros dioses menores, a los que tal vez les resultaba más sencillo y cercano dirigirse en busca de favores y soluciones. La estrella rizada o de la mañana acompañaba al sol, al igual que Illapa, dios del trueno y la batalla, como la imagen de la estrella de oro, la de la tarde, Venus o Chasca, hacia su guardia junto a la luna, y Chuichú. El bello arco iris estaba por debajo de ambos grandes dioses. El arco iris fue luego elevado a dios de los nobles, debido a que representaba la belleza que estaba reservada para los nobles. Las constelaciones de la Copa de la Coca, Cucaamanca, era una constelación que cuidaba de las hierbas mágicas, como la constelación de la Copa de Maíz, Saramanca, lo hacía con los alimentos vegetales, y la del jaguar, Chinchay, se encargaba de los felinos. El Huasicamayuc era el dios tutelar del hogar, mientras que el Caxracamayuc se esforzaba por evitar que los ladrones entraran en esa misma casa, y los Auquis asumían la vigilancia de cada poblado. Había también un dios de las tormentas y otro dios del granizo. Tras Pachamamá, la diosa de la tierra, estaban Apu Catiquil y Piquiru como dioses tutelares de los gemelos. La serpiente Urcaguay era la divinidad de lo que estaba bajo tierra, mientras que el ávido Supay
reinaba en el mundo de los muertos y no cesaba de reclamar más y más víctimas para su causa, lo que hizo que los españoles le dieran el nombre de diablo, aunque tenía cualidades benignas y malignas. También estaba el dios Huacón, o Con, un hermano de Pachacamac, expulsado por este, y que se llevó con él la lluvia, y dejó a la franja costera del Perú seca para siempre. Un dios maligno y devorador de niños, de risa cruel y habilidad para rodar por las montañas. Otros hermanos, Temenduare y Aricuté, dieron origen al diluvio con sus querellas, conjurando a un temible monstruo de cientos de patas de agua. La agricultura. Al ser los Andes una sociedad predominantemente agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio. Herramientas agrícolas. Los antiguos peruanos del Cusco, para realizar sus labores agrícolas, utilizaron, como no tenían yunta por la falta de animales, el arado de tracción humana, que denominaban la tajia o chaquitajia, que es un palo puntiagudo, con una punta un tanto encorvada, que a veces era de piedra o de metal. Antes de su terminal, tenía esta herramienta otro palo transversal. El agricultor apoyaba su pie para hundirlo en la tierra y luego hacer el surco. Fertilizantes. La importancia de la agricultura llevó a los indígenas a buscar fertilizantes para sus cultivos. La información que poseemos sobre abonos procede de la costa y manifiesta el aprovechamiento de recursos naturales renovables. Los principales abonos empleados son nombrados por los cronistas y fueron usados sobre todo para la producción de maíz, lo cual confirmaría la sugerencia de Murra acerca de la prioridad de este cultivo. Un primer abono consistía en enterrar junto con los granos pequeños peces como sardinas o anchovetas. El segundo abono usado era el estiércol de las aves marinas, que por millares anidan en las islas del litoral. El recurso llamado guano se formaba por las deyecciones de las aves, y los costeños tenían por costumbre extraer el guano de las islas. El tercer recurso renovable provenía del mantillo de hojas caídas de los algarrobos y guarangos utilizadas para mejorar los suelos. Los andenes. Los incas tuvieron una especial preocupación por encontrar formas para mejorar las condiciones del suelo para la agricultura. La variedad del clima y del territorio difícil los llevaron a buscar soluciones diversas, y fueron muchas las formas que encontraron para hacer frente al problema. Entre las medidas más conocidas se encuentran la construcción de andenes, que durante el gobierno incaico se le dio una gran importancia. Aunque demandaban movilizar grandes cantidades de mano de obra que el Estado inca podía realizar con relativa facilidad. Los andenes son terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener tierra útil para la siembra en las escarpadas laderas andinas. Permitían aprovechar mejor el agua, tanto en lluvia como en regadío, haciéndola circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con esta medida, evitaban al mismo tiempo
la erosión hidráulica del suelo. Los camellones. Eran terrenos artificiales construidos en las riberas del lago Titicaca. Se trataban de montículos de tierra que permitían almacenar y aprovechar mejor el agua en lugares de frecuentes inundaciones a causa de las lluvias. Sistema de riego. Los conocimientos hidráulicos, canales y bocatomas permitieron la irrigación y el cultivo, especialmente del maíz. El litoral peruano se caracteriza por sus dilatados desiertos cortados por ríos que bajan por las serranías y cuyos caudales permiten el surgimiento de la agricultura. Los costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos, pues se perfeccionaron y lograron métodos bastante sofisticados de irrigación. Como conclusión, los incas se destacaron por sus obras de ingeniería y sobre todo por la red caminera. Había dos caminos principales de norte a sur, uno a lo largo de la costa y otro que atraviesa las tierras altas. Estaban cruzados por caminos transversales y caminos secundarios que unían todas las aldeas y pueblos. La carretera principal partía de Tumbes, pasaba a Arequipa y a Chile. La vía de comunicación más larga partía desde Colombia, seguía hasta el Cusco, proseguía hasta Yavire, donde se bifurcaban en dos ramales que rodeaban el lago Titicaca. Seguían hacia el sureste, a Tucumán, Argentina. De allí partía un ramal que llegaba hasta Coquimbo, Chile, siguiendo de allí hasta el actual Santiago. Otro ramal desembocaba en el actual valle mendocino de Uspallata. A este lugar, los incas trasladaron poblaciones de cantidad de mítimas. Se tiene como cierto que la construcción de los actuales acequias se debe a la influencia incaica. Preguntas sobre este curso. ¿Cómo fue la relación de los incas con la naturaleza? La andina prehispánica era animista. Perfilaba a los astros y a los grandes hechos y fenómenos geográficos como deidades en sí mismas. El único dios en sentido pleno de la palabra fue Viracocha, el dios creador. Otras deidades importantes eran el sol, Inti, la luna, Mamaquillá, protectora de las mujeres, la tierra, Pachamamá, de la fertilidad agrícola, y el rayo, Illapa, trinidad del rayo, trueno y relámpago, dios de la batalla, y también Mamá Sara, diosa del alimento, Mamá Cocha, diosa del mar. ¿Por qué los incas adoraban el sol? En la astronomía inca destacó el sol, y su culto parece ser una constante en las culturas de la antigüedad. Sin duda, por el rol que el astro rey cumple en el calendario agrícola. Los incas adoraban al sol, fundamentalmente para que les proporcionara abundantes cosechas. Era una fuerza dominante y un símbolo de prestigio y de poder. En el Perú, el culto al sol se oficializó debido a las invasiones incas. Estos, que adoraban al sol al extremo de afirmar que los gobernantes eran sus hijos, llevaban su religión a todos los pueblos que iban sometiendo por medio de la guerra. ¿Cómo los incas organizaron la agricultura? Al ser los Andes una sociedad predominantemente agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, venciendo las adversidades que le ofrecía el accidentado terreno andino y las inclemencias del clima. La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en distintas partes permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, tanto en la costa,
sierra y selva para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos alcanzados a nivel agrícola no hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y repartirlos por todo su territorio.